Bueno, hola amigos. Hoy vamos a tratar de responder algunas dudas o algunas inquietudes y todas tienen que ver básicamente como cómo iniciar eh, entrenar de nuevo en carretera. Parece raro, pero después de que éramos ciclistas de calle o de carretera, hoy estábamos guardados. Y vamos a mirar cómo sería la forma o algunos puntos importantes para tener en cuenta. Entonces vamos a ver, lo primero que debemos tener es paciencia. Paciencia, ¿a qué nos referimos? Debemos iniciar un entrenamiento donde debemos contemplar el primer aspecto importante, que es los objetivos de las carreras no están tan definidos o no los tenemos tan claros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no nos vamos a entrenar como siempre, cuando sabemos un calendario y queremos llegar bien a esta carrera, a este gran fondo, a subir este pico, a hacer lo que quiera hacer hoy. No está tan claro, no está tan claro en la medida en que hasta ahora estamos viendo qué va a pasar con el calendario. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver que debemos programarnos o pensar que todo puede ser hasta el final del año y que de aquí hasta allá tenemos 6 meses, y eso normalmente nunca se había dado. Nunca tenemos un espacio tan largo para entrenarnos sin tener de por medio algunas competencias. Hoy en día no está tan claro, no sabemos. Es probable que la única carrera que se pueda hacer o lo único que podamos hacer muy claramente puede ser Nairo al final del año. Pero bueno, sea como sea, tenemos tiempo. ¿Eso qué tiene que ver con que cada proceso o cada paso de entrenamiento no necesitamos ir ahora a ponernos en un estado de forma rápidamente? Porque no tenemos para qué. Entonces, el estado de forma, el pico de estado de forma va a durar el mismo tiempo que nos demoremos en alcanzarlo. Eso quiere decir que si tenemos en 4 meses construimos un estado de forma, es probable que duremos mucho tiempo en estado de forma, como unos 4 meses para perderlo. Pero si nos ponemos ahora a salir como locos y a montar rápido y a ponernos en unos porcentajes muy altos, seguramente vamos a conseguir un estado de forma de cierta medida, pero también va a durar poco. Entonces, vamos a ver algunas cosas a tener en cuenta. Lo primero es que para ser ciclista debemos estar apilados sobre unas bases o sobre unas capacidades que tenemos, y en esas está la resistencia como una de ellas, y la resistencia tiene algunas subdivisiones. Entonces estamos hablando de una resistencia de base y estamos hablando de una resistencia especial. Digamos, estamos hablando de una resistencia de base, que es una resistencia donde hacemos un entrenamiento muy aeróbico y muy largo, en cada entrenamiento más largo, y con eso mejoramos nuestra base. Cuando mejoramos la base tenemos mejores recuperación y tenemos otras cosas. Y tenemos una resistencia especial que la hacemos sobre el umbral, sobre nuestra zona de umbral, que es donde podemos ir como al límite y durar más tiempo sobre ese límite. Esa zona de umbral, por encima de la zona de umbral, por abajo de la zona o en el umbral, a eso lo llamamos la resistencia especial. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta sobre la resistencia. Ya vamos a ver cómo la trabajaríamos. Y lo otro es otra capacidad que es la que más se ha perdido, pero supuestamente es la que más hemos trabajado ahora los que han podido entrenar en simulador. Los que no han podido entrenar, pues seguramente es la capacidad que más han perdido. Se llama la fuerza. Y la fuerza como tal se pierde 15% cuando no se trabaja la semana. Entonces es probable que tenemos la fuerza que necesitamos para lo que hacemos hoy básicamente. Pero este componente de la fuerza es unido a la velocidad, es lo que nos da la potencia, y hoy en día es de lo que vivimos como ciclistas. O sea, vivimos en cuánta resistencia tenemos y luego cuánta potencia tenemos. En el caso de la fuerza es como uno de los insumos importantes para construir la potencia. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que si no tenemos fuerza no vamos a poder tener potencia, porque la combinación de fuerza con la velocidad es igual a la potencia. Entonces, esta fuerza hay que trabajarla, pero no vamos a mejorar la potencia haciendo potencia. Vamos a mejorar mejorándole el insumo, que es la fuerza, y metiéndole velocidad. En ese caso, la fuerza solo se puede mejorar si la hacemos en unas condiciones especiales. Hay muchas formas de hacerla, pero necesitan una transferencia larga, como es que usted haga fuerza en máquinas, fuerza del cuádriceps con peso, con sentadillas, caminando en la montaña.
Pero la más práctica y la que puede darnos más resultados rápido es hacerla sobre la bicicleta, y está determinado como una velocidad en la que se hace, y está dado como a 60 pedalazos por minuto. En 60 pedalazos por minuto ganamos en fuerza porque ganamos en reclutar más fibras musculares para que hagamos mejoría en la fuerza. Ese reclutar las fibras musculares quiere decir cuando metemos más fibras musculares para el movimiento. Como este es el movimiento específico, pedaleando a 60, reclutamos más fibras musculares y así podemos ganar la fuerza de base. A esa fuerza le vamos a poner algunos elementos como mejorarle la cadencia, como ponerle la velocidad, como ir haciendo una transferencia a esa velocidad hasta llevarla a un pedaleo como el que necesitamos. Si la montaña es muy parada, necesitamos tenerla en 75, 70, 75 pedalazos por minuto, y cuando la vamos a mover en el plan la tenemos que tener entre 80 y 90 pedalazos por minuto. Llevarla de 60 a 90 es lo que llamamos la transferencia, y ya luego vamos a ver cómo se hace. El segundo aspecto, y probablemente si hemos entrenado en rodillos o en el simulador, es el que menos tenemos abandonado, que se llama la cadencia. Si no hemos estado haciendo nada, nos va a costar un poco, y es la velocidad del giro contado en una pierna el número de vueltas que hacemos, y eso debemos llevarla a unos rangos como los que les había contado antes. Yo digo que la cadencia o la velocidad en el ciclismo no es una variable, sino es una constante, porque siempre se da en esa velocidad del giro en unos rangos propios de cada uno. Depende de cada uno, de la velocidad contráctil de su músculo, de la velocidad de transferencia entre el sistema nervioso y el músculo, para que usted sea capaz de mantener una cadencia. Pero esa cadencia es la que debemos volver a adquirirla. Si hemos estado rodando en el rodillo, y si son estos rodillos inteligentes, nos obligan a tener una buena cadencia para dividirnos los vatios, para ponerla más suave. Entonces debemos tener una buena cadencia. Entonces la potencia es dividir la relación, que sería la fuerza, ser capaz de tener una relación más dura, por el número de vueltas, que sería la cadencia. Entonces relación con cadencia nos da como resultado potencia. Dos aspectos muy importantes para mejorar en el ciclismo: la resistencia, primero de base, para tener luego una zona de umbral que seamos capaces de sostener durante mucho tiempo, y luego está la potencia, que es el resultado de la fuerza con la velocidad. Hoy en día estas dos las une algo, y la ha unido Cohen y Allen, y las han unido en una sola, que se llama el FTP, que es cuánto puedo aguantar durante una hora desde el punto de vista cardiorrespiratorio, es la zona del umbral, y qué tanta potencia puedo mantenerme en eso. Esto une las dos cosas más importantes para ser ciclista, o sea, en unión está el FTP. Entonces nuestro FTP va creciendo en la medida en que vamos entrenando. Entonces, para resumir, ¿qué debemos hacer? Ganar resistencia de base, haciendo un entrenamiento que ya miraremos cómo es. Ganar un poco de resistencia especial, que es ya ponerse en la zona del umbral. Ganar fuerza y ponerle cadencia. Entonces unimos resistencia, zona de umbral por un lado, más el trabajo muscular de potencia, y esos dos son el FTP, y ahí lo podemos medir. Pero en eso debemos comenzar a iniciar el entrenamiento, pero viendo la base, y sobre todo construyendo. Entre más le haga fuerza, más tiempo haga fuerza durante un periodo más largo, y luego la vuelvo más rápida, pues simplemente voy a llegar a tener mucho más potencia que lo que tenía si solamente le hago fuerza una semana o dos. Entonces, como no tenemos competencias, construyamos un periodo de base de estas dos capacidades. Entonces recuerde, esas son las dos cosas importantes que debemos tener: resistencia sobre el umbral, construida con una buena base de resistencia aeróbica, y una buena zona de potencia construida con una fuerza durante un buen tiempo.